María Purísima, sin pecado concebido. Buenos días para todos ustedes, querida familia, queridos hermanos en Cristo. Estamos nuevamente con ustedes, sábado tras sábado, para compartir la reflexión de la palabra de Dios y la palabra en sí, que como dije y siempre recalco, que la palabra de Dios es nuestra guía, es la que nos conduce por donde tenemos que ir caminando por medio del Evangelio de Jesús que nos dejó para que ese fuera nuestra luz, porque la palabra de Dios nos ilumina para que podamos caminar en la luz, hacia la luz eterna, que es un día cuando dejemos este mundo, vayamos a la luz que es el rostro de Cristo, el que nos va a presentar ante su Padre. Como siempre, recordando que hemos empezado el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la palabra, dedicado a la Biblia para aprender un poco más. Nosotros desde aquí les acercamos un poquito cada domingo, cada sábado, que es lo que nos ofrece la liturgia para prepararnos. La palabra de Dios, si no se la vive en la vida, en la práctica, todos los días, no es imposible que la persona pueda descubrir a Cristo. Desde la palabra de Dios tenemos que convertirnos, aceptar a Cristo como único Salvador, como único que dio la vida por nosotros. Y en este tiempo que dedicamos para compartir, ustedes de los celulares de ustedes, del programa que estamos llevando hasta el hogar de ustedes, nos pueden seguir sábado tras sábado. Y compartiendo, como siempre, repasando, recordando algo de lo que fue el domingo anterior, de la palabra. Y nosotros desde aquí, o yo desde este medio, siempre comparto con alegría la palabra de Dios con ustedes. ¿Por qué? Como dije, porque la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Y habíamos reflexionado y dicho en esa reflexión pasada que el sordomudo representa a la gente en la comunidad, la gente que no escucha, que hace oído sordo a la voz de Dios. Oído sordo que la palabra de Dios también, y que es la que nos puede abrir nuestro entendimiento, pero se cierran a esa gracia que Jesús nos dio y nos dejó por medio de la palabra. Y en los gestos que Jesús hace, en el contacto físico con el hombre, con este sordo mudo, también hoy Jesús sigue tocando nuestros oídos para que se abra a la escucha de la palabra de Dios, y también toca nuestra lengua para poder hablar, alabar su nombre, bendecir a los hermanos, bendecir a los demás. Jesús con estos dos gestos nos demuestra cuánto quiere que nosotros también aprovechemos la oportunidad. No seamos sordos a la palabra de Dios y ni tampoco mudos cuando tenemos que hablar de Él, cuando tenemos que bendecir, alabar, dar gracias a Dios. Porque muchas veces nos cerramos a nuestras cosas
No tenemos tiempo para ir en la iglesia, no tenemos tiempo para ir a los encuentros, no tenemos tiempo para Dios. Pero sin embargo Dios te está dando mucho. Te da la vida, te da la salud, te da el trabajo. Te acompaña también en tu producción de la chacra o del campo. Y porque Dios te ama y te quiere. Hermanos míos, como decía Jesús, los sacramentos abren nuestros oídos a la palabra de Dios y también nuestros labios para la proclamación de su buena noticia. Los sacramentos es una entrada desde el bautismo a la iglesia de Dios, al amor de Dios. Cada sacramento es un paso que das en tu vida para acercarte a Jesús, el resucitado. Por eso tienes que vivir esa palabra día tras día. Tienes que poner en práctica lo que Dios te va diciendo a través de la palabra y a través de los sacramentos. Los sacramentos desde el bautismo nos conduce a una vida nueva. Y cada sacramento que vamos recibiendo es un motivo para ir acercándonos cada vez más cerca de Jesús. Así como este sordo mudo, después que recibe esta gracia, y Jesús le prohibió no decir nada a nadie de él, en cuanto más lo exigían, lo impedían, más él glorificaba y alababa a Dios y gritaba a todo el mundo que fue liberado, fue sanado, fue salvado. También nosotros, hermanos míos, alabemos y gritemos a los 4 vientos o los 4 puntos cardinales de nuestra vida para que Dios también nos dé esa gracia. No tengamos miedo de gritar, de hablar de Jesús. Y este otro domingo que continuamos ahora, el 24º domingo del tiempo ordinario, vamos a leer San Marcos, como siempre, capítulo 8, del 27 al 35, que nos dice así: Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea y de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a su discípulo, le respondió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con su discípulo, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, nos abra el entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra de verdad se impregne en mi vida y en la vida de ustedes, en el corazón de ustedes, en la comunidad. Porque el Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer obras buenas. Todo lo que es bueno es el Espíritu Santo que nos impulsa a hacer. Y que digamos, podamos bendecir. Pero toda aquella cosa mala que sale de nosotros y hacemos de mal, es cosa del Satanás, como dice Jesús a Pedro, que era su discípulo, que los reprende. Jesús les reprendía a sus propios apóstoles que lo seguían. Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son de los hombres. Pero Pedro contesta desde la primera parte del Evangelio: tú eres el Mesías, con ese impulso que él tenía siempre por ser extrovertido. Pero Jesús le ordenó terminantemente: no diga nada a nadie también. Así como al sordomudo le dijo que no cuente, también a Pedro, que nadie hable acerca de él. Pero cuando Jesús empieza a hablar lo que iba a suceder con él, entonces esto fue como que le afectó a Pedro. ¿Cómo va a suceder esto? No puede ser. Por eso Pedro lo saca a un costado para decirlo. Y Jesús es muy claro, ¿no? Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Y así pasa, mis queridos hermanos, con nuestra vida, en lo cotidiano. No pensamos con el pensamiento de Dios y actuamos y decimos cosas con nuestros pensamientos propios. Por eso el mundo está como está, porque no se convierte, porque no sigue a Jesús plenamente. Con este pasaje donde Jesús habla con esa claridad a sus discípulos diciendo lo que iba a suceder, que iba a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que iba a ser condenado a muerte, pero que después, al tercer día, iba a resucitar. Él iba ya anunciando su pasión con esta conversa con su discípulo, lo que le iba a suceder. Por eso cuando él dice: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. Renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y que me siga. Pero Jesús les dice: ¿quién dice la gente de mí? Y les respondieron algunos: Juan el Bautista, otro Elías, o alguno de los profetas. Hasta ahí todo bien. Pero le pone, como podemos decir, en aprieto a sus propios discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Por eso Pedro, contento, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el que debía venir. Para ustedes, para nosotros, ¿quién es Jesús
en nuestra vida. ¿Qué es Jesús para nosotros? Que queremos ser bendecidos. Porque Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por la palabra de Dios, por seguirle a Jesús, por anunciar la buena noticia, la salvará. Y esta salvación no pasa porque que yo pueda recibir todo esto en vida. No. Salvar la vida quiere decir que yo tengo que seguir a Jesús hasta que el día que Él me llame. Porque muchos quieren tener la salvación acá, hoy. La salvación pasa para que nosotros podamos ir en la presencia de Jesús, ver su rostro glorioso. También tenemos que descender a la tierra. Y de ahí Jesús nos va a tomar seguramente si es que hemos hecho bien las cosas. Jesús predica, actúa y muere por el reino de Dios, que es un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de vida. Por eso Jesús educa a sus discípulos con este doble sentido. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes de mí? Y ahí está también en nosotros la respuesta. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y quiero seguirte y quiero cargar con mi yugo, con mi cruz. Y quiero jugarme por la buena noticia. Quiero llevar esa buena noticia del reino de Dios, que es justicia, verdad, que es vida, que es amor. Porque el ungido de Dios, que fue Jesús, en Él se realizaría el proyecto de Dios. Jesús, por ser Dios, Hijo de Dios, nadie pensaba, porque todo el mundo esperaba un Mesías, un rey, no un hombre vestido como cualquiera en medio de la gente, no. Nadie esperaba que Jesús iba a ser justamente el rey y Mesías. Y nosotros también somos ungidos de Dios desde el bautismo. Pero hay algo más que la gente no entendía, ni Pedro siquiera pudo entender. Porque todos esperaban un rey con un ejército para dominar el mundo. Un ejército que estuviese al servicio para luchar, para combatir a los malvados. Y no. Este rey que es el Mesías, que es Jesús, él tenía otro tipo de hacer la guerra, de llevar la justicia, de llevar la salvación. Y por eso nosotros como Pedro también necesitamos renunciar a esas expectativas triunfalistas desde la fuerza, desde el choque, para ser una iglesia servidora, dispuesta a compartir los sufrimientos de los hombres, pero también el sufrimiento de Jesús. Jesús sufre antes de morir, a causa nuestra, causa mía, tuya. Jesús da la vida por el Evangelio y muere en la cruz. Entonces, con esto, Jesús nos está demostrando de cómo nosotros también podemos terminar nuestra vida para seguirle a Jesús. Ustedes serán perseguidos, dice Jesús. El que hable de mi nombre, el que quiera
vivir la plenitud del amor, va a ser juzgado, va a ser criticado, va a ser burlado. Y por eso Él nos da esta fuerza cuando dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. ¿Qué quiere decir esto Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que renunciar? Nuestro orgullo, nuestro malo pensamiento, todo lo que se dijo del evangelio pasado también, el odio, el rencor, el robo, egoísta. Todo esto es lo que tenemos que renunciar para ir detrás de Jesús y confiar en Él. Pero no pensemos que vamos a vivir una vida sin tener sufrimiento, sin dolor. Claro que sí. No es esa la salvación que Jesús nos está ofreciendo. Una vida sin dolor, una vida sin llanto, una vida sin sacrificio. Él nos dejó bien clarito el ejemplo. Y cada discípulo, cada apóstol, y de lo que Él eligió, cada uno tuvo una muerte diferente por la buena noticia. Todos los que se jugaron, aunque en un principio todo cuando Jesús fue entregado, todos desaparecieron, todos los apóstoles. Quedó cerca de Jesús, el único fue Juan. Entonces, el que estuvo al pie de la cruz. Pero después, todos los que se juntaron después y recibieron la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar, salieron a dar vida. Y cada uno tuvo una muerte diferente. Algunos fueron decapitados, otros fueron crucificados, maltratados, hasta la muerte. Entonces también nosotros pongamos toda nuestra fuerza, nuestra esperanza en las manos de Jesús, nuestro hermano, nuestro resucitado, nuestro puente para llegar a Dios. Pidamos entonces para que Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos siga iluminando y dándonos sabiduría, entendimiento, pidiendo siempre a María Virgen, Madre de Dios, para que nos bendiga y acerque todo nuestro deseo, nuestras intenciones a Jesús, su Hijo. Pidiendo a San José, su esposo, el patrono de la Iglesia Universal, patrono de nuestras familias, nuestros hogares, pidiendo a Él que nos proteja y nos libre de todas aquellas actitudes que nos mancha y que hace mal a la familia y a la persona. Y que Jesús, desde al lado de su Padre, nos esté bendiciendo y dándonos la fuerza, dándonos salud, liberándonos de toda atadura, de todo mal, para que podamos vivir la plenitud de nuestra fe, de nuestro bautismo. Seamos discípulos auténticos, plenos, viviendo cada día la palabra. Vive tu vida en la palabra para Jesucristo el resucitado. Y pidamos al Espíritu Santo que nos bendiga y que nos llene de entendimiento y de sabiduría, y que la gracia nos ayude a renunciar y apartarnos de todo mal, que nos ayude a vivir en la justicia, en el amor y en la verdad para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén. Dios los bendiga en todo sentido, en el trabajo, en la salud, en la enfermedad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús.